Bienvenida a este acto feminista organizado por el Partido Comunista y Podemos. Aquí en Meza, y aquí en Meza tenemos presente a la candidata de Podemos Utrera, Ana María Casado, la candidata de ECO, Vanessa, la candidata del Partido Comunista, Lola Borges, y en Gracia Rivera, diputada de Izquierda Unida por Sevilla. Muchas gracias por venir. Bueno, yo voy a hablar un poco de las acciones recientes del movimiento feminista y también enfocarme un poco a la juventud. Y es verdad que ahora se está diciendo que la derecha está un poco más movilizada, pero lo que no pueden negar es que el movimiento feminista es uno de los movimientos sociales que está ahora más activo. Está continuamente saliendo a la calle y está aglutinando a muchas personas. Salieron a la calle tras las elecciones andaluzas por todos los rincones de Andalucía. Salieron también a la calle el día de la investidura, por la mañana y por la tarde. Por lo tanto, el movimiento feminista es referente antifascista ahora mismo. Y si ha habido alguien o algo que ha advertido del peligro de la extrema derecha entre los jóvenes, ha sido el movimiento feminista. Y muchos jóvenes no han ido a la extrema derecha y han descartado esa opción gracias al movimiento feminista. Referente a la educación, también existe ese machismo en la educación, porque al fin y al cabo el machismo está impregnado en nuestra sociedad y hace falta que se introduzca más feminismo en los colegios, en los institutos, en las universidades, y creemos que ahí juega un papel fundamental la Consejería de Educación, porque al fin y al cabo hay que introducir un lenguaje más feminista, dejar de invisibilizar a la mujer en los hechos históricos, en los hechos científicos más relevantes, y existe machismo en las aulas. Y por eso el 8 de marzo también es una huelga estudiantil, por el presente y el futuro de las estudiantes, porque como las cosas no cambien, van a seguir teniendo menos oportunidades que los hombres a la hora de encontrar trabajo. Aquí en Utrera, por ejemplo, las cifras de paro femenino duplican a la masculina. Y nos encontramos también con la problemática de que hay todavía muchas personas de las nuevas generaciones que no comprenden la lucha feminista y que están también tentados por los reaccionarios, y ahí tenemos que trabajar. No puede ser que se lleven a la juventud por ese camino. Hay que hacerle comprender a la gente joven la lucha feminista y esos términos que difunde la extrema derecha entre la gente joven, como feminacia, esos términos que son tan repugnantes, que comparan un movimiento que defiende la igualdad entre los hombres y las mujeres con otro movimiento que mataba gente por defender el socialismo o por ser etnia gitana o etnia judía. Y precisamente el feminismo que se debe de comprender desde edades tempranas, no lo tenemos fácil, nos dificulta el trabajo de grandes empresas que nos dan mucho por la labor. No puede ser que en los anuncios de productos de limpieza siempre aparezcan mujeres, o en ciertos anuncios que aparezcan muchos hombres y no aparezcan mujeres. Y por ejemplo en los catálogos de juguetes que vienen qué juguetes son para las niñas y qué juguetes son para los niños. No creo que ningún sistema económico nos tenga que imponer qué gusto y qué tarea debemos de realizar los hombres y qué gusto y tarea deben de realizar las mujeres. Y también de aquí en Utrera queremos reconocer el labor del sindicato de estudiantes, que está trabajando con el movimiento feminista y que hasta la altura y que ha movilizado mucha gente joven cuando ha habido manifestaciones y bueno. Y no quería terminar mi intervención sin hablar de Carmen Luna, una luchadora antifascista que es de Utrera y que es icono de la lucha feminista de la Segunda República, y que un personaje tan relevante no tenga aquí en Utrera ningún sitio para recordarlo. Hemos escuchado al gobierno local prometer que iba a hacer una calle, una plaza en su nombre. Todavía lo estamos esperando. Creemos que un personaje tan relevante debe de tener un hueco en esa ciudad, y a Carmen Luna seguramente no le hubiese gustado que hubiese todavía calle y símbolo con nombre franquista. Creo que el señor Villalobos debe de comprender
que a todo el mundo no se le puede contentar y que el fascismo no debe de tener hueco en esta ciudad. Muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias, Fran. Bueno, primero de todo, dar las gracias a este proyecto que estáis construyendo, que es el futuro de verdad, el futuro que necesitamos, que es un camino de unidad y de entendimiento. Y para mí es un orgullo estar sentada al lado de 3 candidatas de 3 organizaciones políticas distintas que pretenden confluir y acudir juntos a las instituciones. ¿Por qué? Porque tenemos que movilizar la calle, pero tenemos que tomar las instituciones. Porque mientras no tomemos las instituciones, pues seguirá pasando lo que ha contado Fran. Que tenéis una insigne luchadora por la igualdad de las mujeres de los años 30 y resulta que en Utrera no la conoce nadie ni en la provincia tampoco. Y así seguirá mientras gente que realmente reconozca ese valor y esa valía no acceda a esos gobiernos. Y por tanto, yo creo que ese es el camino necesario y por tanto reiterar eso, ese orgullo. Después darle las gracias a Comisiones Obreras. El año pasado tuvimos huelga el 8 de marzo y los sindicatos conocidos como mayoritarios convocaron solamente 2 horas de paro. Este año ya convocan la huelga de 24 horas junto con CGT y es una huelga laboral. Es verdad que el 8M no es solamente una huelga laboral, abarca muchas más cosas y tampoco le voy a pisar las ideas a las compañeras porque entonces no les voy a dejar nada que decir. Pero sí me quería centrar sobre todo en el tema de la huelga laboral. El día 8 de marzo estamos convocados y convocadas, todos los hombres y mujeres, todos los trabajadores y trabajadoras, a parar el país, a demostrarles que somos la mayoría de este país y que estamos dispuestos a cambiar la realidad. Por tanto, hay miles de motivos para convocar la huelga, miles. Es verdad que aquí hoy no puedo enumerar los miles, porque entonces podemos estar hasta la semana que viene, pero sí empezar a enumerar una serie de pequeños motivos, ¿no? Que no son pequeños, que son muy grandes, pero que en número hay muchísimos más, de por qué el 8 de marzo hay que hacer huelga laboral, no acudir a los trabajos. Las mujeres, el día 8 de marzo, las que tenemos el privilegio de tener un puesto de trabajo, no debemos acudir a nuestro puesto de trabajo, debemos hacer huelga y además salir a las calles. Pero es que los hombres también. Y en el caso de los lugares donde hay servicios mínimos, nuestros compañeros son los que deben ofrecerse voluntarios para cumplir esos servicios mínimos, para que ninguna mujer se vea obligada a trabajar ese día por estar obligada por esos servicios mínimos. Porque el patriarcado se está rearmando y está a la ofensiva. Cada vez son más agresivos. Hace unos años, determinados comentarios machistas, ningún hombre ni ninguna mujer se atreverían a decirlos en público. Primero, porque no se atrevían, y segundo, porque habían recibido el reproche social de la mayoría social. Hoy en día ese miedo lo han perdido. Hoy en día vemos titulares y vemos noticias que dan escalofríos, y ante esas noticias y esas aseveraciones machistas tenemos que reaccionar. Y nuestra reacción fue, el año pasado, una multitudinaria manifestación del 8 de marzo y una exitosa huelga, no solo laboral, sino de consumo y de cuidados. Ojo, la clase trabajadora toda la vida ha defendido y ha conquistado sus derechos mediante la huelga laboral y la de consumo. Porque no solamente era que tú no ibas a trabajar, es que ese día no se iba a comprar, ni se iba al cine, ni se iba a ninguna parte. Y eso el día 8 de marzo, que es lo que realmente puede paralizar este país, todos debemos seguir esa huelga laboral y esa huelga de consumo. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos motivos para darle la vuelta a este país y sacudirlo? El día 8 de marzo, el siguiente y el siguiente. Pues muy sencillo. El primero,
Vivimos en un mundo de una precariedad laboral tremenda, pero es que las mujeres somos las campeonas de esa precariedad. Si hablamos de contratos parciales, el 75% de los contratos parciales que se firman, los firman mujeres. La temporalidad. La mayor tasa de temporalidad en el contrato laboral afecta a mujeres. Los salarios más bajos siempre son los de las mujeres. No estoy hablando solamente de la brecha salarial, estoy hablando de sectores productivos, no productivos tal como lo entiende el capital, sino productivos socialmente. Vemos los colectivos de auxiliares de ayuda a domicilio de este país que están precarizadas, explotadas y con unos salarios de miseria, y son esclavizadas y explotadas no solamente por empresas privadas, sino por las instituciones del Estado, que es aún más grave. Y contra eso hay que combatir, y hay que combatir yendo a la huelga, pero también agitando todos los días en la calle. Y estamos hablando de las que pueden firmar el contrato. Nos olvidamos de esas miles de mujeres que todos los días van a fregar escaleras y casas sin contrato. En la economía sumergida, para ganar 4 euros, para ir tirando. Esa es la realidad de muchísimas mujeres trabajadoras de este país. Eso no le afecta a Ana Patricia Botín, eso no le afecta a esas representantes del feminismo rosa que nos intentan convencer de que son feministas. Esas no viven esa realidad que vivimos las mujeres trabajadoras, que cuando no tenemos salida y nos echan del campo, nos tenemos que ir a fregar escaleras. Dedicamos el doble de tiempo que los hombres a los cuidados. Y los cuidados no es solamente cuidar de un dependiente o cuidar de un hijo o de una hija. No, solo voy a dar un dato, Ana, te lo prometo. Es un dato muy significativo. Las mujeres las mujeres que trabajan fuera de su casa, dedican una media de 22 horas semanales al trabajo doméstico. El trabajo doméstico lo engloba todo. El cuidado de los hijos, el mantenimiento del hogar, todo. Los hombres dedican 9 horas mensuales a esa misma tarea. Esto no es una guerra entre hombres y mujeres, no lo es. Esto no se trata de que los hombres son culpables de la situación de las mujeres. Esto va más allá. Esto es un sistema que se llama patriarcado, que decidió hace mucho tiempo, para ayudar al capitalismo, al sistema capitalista, cuál era el papel de los hombres y cuál era el papel de las mujeres, la división sexual del trabajo. Y contra esa división sexual del trabajo que mantiene este sistema injusto para la mayoría de hombres y mujeres, ese es el sistema que tenemos que seguir combatiendo. Otro motivo más. 1 de cada 3 mujeres deciden pedir reducciones de jornada para cuidar de sus hijos. En los hombres es 1 de cada 10. Esa es la conciliación que quieren. No necesitan legislar una verdadera conciliación familiar y laboral. No es necesaria, porque en sus políticas, en el centro de sus políticas no está la vida humana, no está el desarrollo humano, está el beneficio y el capital. Por tanto, no es necesario tomar medidas para combatir eso. Pero para eso estamos nosotros y nosotras, para combatirlo. Empezamos el 8 de marzo este año, ¿no?, que es la gran movilización, pero eso hay que hacerlo día a día, educando a nuestros hijos en esa corresponsabilidad. Es verdad que es muy duro, porque hay que vigilar todo lo que les enseñan en el colegio. Porque nos podemos echar las manos a la cabeza cuáles son, desde los poderes públicos, las enseñanzas sobre igualdad, feminismo y lo que significa el feminismo que le están enseñando a nuestros niños y nuestras niñas. Y lo que vemos cada día es un retroceso cada vez mayor en las mentes de nuestros adolescentes, donde se multiplican los acosos y la falta de libertad de las niñas frente a los niños. Y las niñas que se dejan encantadas, en muchos casos. Y eso es inculturar a nuestra juventud. Y ahí tenemos una responsabilidad de trabajar la cultura y de transmitirle a esas generaciones que el mundo no puede funcionar así y no puede ser justo de esta manera. El paro, otro motivo.
las mujeres, en la tasa de paro de las mujeres es un 4%, estoy hablando a nivel del Estado, un 4% mayor que el de los hombres. En el último año han hablado de que han creado mucho empleo y demás. Bueno, pues han creado 49.200 puestos ocupados por hombres y 12.900 para las mujeres. Y somos más de la mitad del mundo. Y tenemos el mismo derecho a ganar el sustento y a trabajar. Las titulaciones académicas. Más de la mitad de las licenciadas, graduadas y que se titulan académicamente son mujeres. Solo el 6% son altos cargos en empresas y en administración pública. Hay un verdadero problema. El feminismo roseice habla del techo de cristal. El techo de cristal está en todos los niveles, no solamente en el de las señoras que llegan a directivas y no pueden alcanzar más allá. Está en el día a día, está en nuestras organizaciones políticas, está en las instituciones, está en las empresas, está en todos lados. No es solamente ese techo de cristal de que yo no puedo alcanzar ese modelo americano de la mujer hecha a sí misma y ser directora general de una empresa, no. Es intrínseco al sistema la desigualdad desde la infancia. Y por fin la brecha salarial. La brecha salarial. Cobramos un 14% menos que los hombres por hora trabajada, lo cual implica, al cabo de un salario bruto mensual, 6.000 euros de diferencia por el mismo trabajo. Si tú coges unos niños pequeños y tú le explicas sencillamente, no sé si lo habéis visto alguna vez, se hizo viral en redes, unos niños que está todo sucio y tienen que recoger y les dan para recoger y todos se ponen a recoger niños y niñas y cuando terminan les dan 2 vasos así, uno a cada criatura. Al niño se lo llenan hasta arriba de caramelos y a la niña se lo llenan a la mitad, ¿vale? Y los niños y las niñas empiezan a protestar y dicen que por qué, que si todos han trabajado, ¿por qué el niño tiene más caramelos que la niña? ¿Y qué hacen los niños por sí mismos? Los reparten por igual. Niños que no están pervertidos por este sistema que nos hace ser individualistas y querer ser siempre los primeros y tener más que nadie. Pues eso es lo que tenemos que combatir y seguir combatiendo. Las pensiones, porque las mujeres somos las grandes damnificadas en el tema de pensiones. Tenemos unas plataformas de pensionistas hiperactivas, diría yo. Le están dando un ejemplo a todo este país de cómo hay que movilizarse y cómo hay que reclamar los derechos. Pero las mujeres solo somos el 39% de las pensiones contributivas. Solo el 39%. Y encima, la prestación es de media un 37% menos que un hombre. Y aquí yo quiero reivindicar a las que están fuera del sistema, es decir, a los que no tienen ningún tipo de pensión, ni contributiva ni no contributiva. Mi madre, por ejemplo, 70 años, ha trabajado toda su vida, no ha dejado de trabajar nunca, en el campo, en la casa, cuidando, no tiene pensión, vive de la pensión de mi padre. Y esas mujeres que han entregado su vida para tirar adelante esta sociedad, desde sus casas y muchas veces trabajando en negro limpiando escaleras, hoy en día no tienen nada. Y si encima se quedan viudas, pues resulta que solo merecen el 52% de la pensión de su marido para poder sobrevivir. ¿Será que necesitan menos para vivir que un hombre? Esas mujeres hay que recordarlas, porque a eso es a lo que nos quieren llevar de nuevo. A eso es a lo que nos quieren arrastrar por este camino que llevamos. Fran ha hablado de Vox y de la ultraderecha. Y es que vivimos una oleada de ataque que Vox es la punta de lanza, pero en realidad, tal como lo han nombrado el trifachito, ese es nuestro verdadero enemigo en la calle, ¿eh? No solamente en las instituciones. Quieren atacar el aborto, no quieren que las mujeres decidamos si queremos interrumpir voluntariamente un embarazo. No vamos a entrar en si la pareja tiene que estar de acuerdo o no, porque ese no es el tema. El tema es que tenemos derecho a que la sanidad pública sufrague esa situación.
Las campañas de hazte oír de la vulva y el pene son una perversión de la diferenciación biológica que intenta ignorar y arrastrarnos a 50 años antes y a esconder a un montón de gente que tiene derecho a no aceptar esa imposición biológica. Eso detrás lleva homofobia, transfobia, LGTBI-fobia en general. Contra eso hay que pelear, porque todos tenemos derecho a ser iguales en derechos. Bueno, nosotros decíamos según nuestras necesidades, siempre, iguales según nuestras necesidades. Es decir, Ana Patricia Botín no necesita lo mismo que una mujer desbarriada, ni muchísimo menos. La leyenda urbana de las denuncias falsas, hay que combatirlas, son mentiras. Es una leyenda urbana, es un hashtag, es un asunto viral en las redes donde parece que se vive la vida, y no, la vida está en la calle, en los tajos, en los trabajadores y las trabajadoras que no pueden cumplir sus derechos. Los recortes e incluso la desaparición de las consignaciones presupuestarias en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género. Tenemos al Partido Socialista, que se dice en feminista, y ahora con la convocatoria de elecciones le toca ponerse el disfraz morado, que ahora son más feministas que nunca, pero que no nos engañen, ¿eh? Eso hay que decirlo alto y claro. Donde gobiernan las partidas que se dedican a fomento de la igualdad y a la violencia de género, o bien se han recortado, o han desaparecido, o directamente no se ejecutan. Y un ejemplo de ello es la Diputación de Sevilla, que cada año deja sin ejecutar las ayudas a los municipios para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, dándose el caso que una mujer que es agredida en su pueblo, no hay dinero para trasladarla del pueblo a otro lugar para que esté segura ni pagarle una noche de hotel. Lo tienen que asumir los propios ayuntamientos, los que son sensibles y lo hacen, porque luego están los que dicen, es que no tengo competencia. Contra esa inhumanidad hay que seguir peleando. Y ya para finalizar, porque si no voy a hablar yo sola, hablar de las mujeres asesinadas. Desde 2003 han matado 979 mujeres en este país. Creo que andan por ahí los muertos de ETA, donde salían todos por las manitas, que está muy bien, que yo no lo critico, pero por estas no ha salido nadie. Salimos nosotras y nosotros. Y tenemos que seguir saliendo. Porque proliferan las manadas, prolifera la cultura del miedo. Quien tiene hijas adolescentes ya no las deja salir con la misma libertad. Se intensifica el control sobre ellas porque nos están inoculando la cultura del miedo. En lugar de arreglar el problema, lo arreglan, inoculando el miedo en los padres que reprimen a las hijas para cuidarlas y que no le pase nada. Y nosotros no queremos un mundo en el que haya que cuidarse, sino un mundo en el que pueda ser libre. Por tanto, yo termino ya y solo decir que estos señores del trifascismo persiguen el oscurantismo y la Edad Media. Quieren volver a eso. Cinturón de castidad no lo sé si lo tendrán previsto, ¿no? Cualquier día nos sorprenden, porque cada día nos sorprenden con una barbaridad nueva. Y las mujeres, que somos más de la mitad del mundo, tenemos un papel central en esto. Pero ojo, compañeros, los hombres también. Porque la sociedad o la construimos juntos, la sociedad justa e igual, o la construimos juntos o no la alcanzaremos. Así que salud, república, igualdad, y nos vemos el 28F, que nos tenemos que levantar, y el 8 de marzo gritando contra el patriarcado, contra el capitalismo y por la libertad de los pobres y los desheredados del mundo. Muchas gracias. Bueno, pues como ha dicho Engracia, el 28F tenemos el Día de Andalucía, que para algunos de nuestros militantes es muy especial, además muy significativo, sobre todo porque
por desgracia Andalucía lleva durante toda su historia sufriendo el desprecio de los poderosos. Siempre hemos sido el terreno más pobre, el de los incultos, el de que solo vale como mano de obra barata, el que solo vale como granero del Estado y muchas otras cosas que bueno, estoy acostumbrado a escuchar, aparte de bueno, todos los prejuicios que hay respecto a los andaluces. Si para los hombres andaluces esta discriminación y esta desigualdad ha sido muy notoria, sin duda para las mujeres ha sido mucho peor. Hemos estado durante mucho tiempo siempre a la sombra de los hombres, a la sombra de la historia, a la sombra de los movimientos sociales, a pesar de que lo hemos hecho junto con ellos. Además, parece ser que, bueno, ahora es cierto que en los últimos años se han comenzado a conocerse pues pensadoras, periodistas, mujeres luchadoras. Sin embargo, en Andalucía llevan apareciendo estas mujeres durante mucho tiempo. Yo os voy a hablar de algunas de ellas que además son figuras muy poco conocidas y que son bastante interesantes, sobre todo para que veáis el recorrido que hemos tenido y la importancia que hemos tenido y seguimos teniendo en la lucha. La primera de la que os voy a hablar es Beatriz Cienfuegos, no sé si a alguno os suena, pero esta mujer en 1762 publicó su propio periódico llamado La Gaceta Gaditana. Y en él, además de reivindicar y luchar por los derechos de la mujer, hablaba de los prejuicios de las clases burguesas, hablaba de la discriminación para las clases populares, de la diferencia de calidad de vida, hablaba de la frivolidad de las altas jerarquías, de la educación de los pueblos o de la no educación que se le daba a los pueblos, hablaba de todos esos prejuicios sociales y de todo eso que nos intentan inculcar desde pequeño, como ha dicho Fran, a base de la educación. Esta mujer se dedicó, bueno, evidentemente su periódico fue en muchas ocasiones atacado, pero ella, bueno, pues seguía adelante, aunque con tiradas pequeñas, pero ella lo que intentaba era que sus vecinos al menos se despertaran y se dieran cuenta de que se podía cambiar la cosa y de que se podía hacer algo. Y esto pues estamos hablando del siglo XVIII, cuando parece que porque la mujer se limitaba a ser o trabajadora en el caso de que lo necesitara, o mujer burguesa en el otro caso. En otro caso, bueno, que este sí es muy conocido, que es Mariana Pineda, que evidentemente pues sí, es un reflejo y un referente, ¿no?, para todas nosotras, que bueno, que fue asesinada a capot de vil simplemente por dar, ¿no?, la leyenda de ley, igualdad y libertad en una bandera, y por ello nada más, pues bueno, se fue acusada de pertenecer a una conspiración liberal, de ser, bueno, una desvergonzada, y bueno, pues fue asesinada por Capot de Vil, que bueno, si conocéis el método no es nada agradable. Otra mujer a la que sí se le ha comenzado a hacer hace poco, un poco más de caso, de estudiarse, es María Bellido, que es una mujer que durante la ocupación francesa en nuestro país, pues se dedicó a ir a los molinos y llevar agua a las diferentes trincheras y a las diferentes tropas para que no se murieran de sed, algo que es fundamental en una guerra. Sin embargo, pues hasta hace poco esa figura y ese trabajo ha pasado totalmente desapercibido, dejándola de lado simplemente por el hecho, pues, de ser mujer. Otra mujer que ya sí pues es del siglo XX, que también es poco conocida, es Carmen de Burgos. Esta mujer, bueno, pues se casó en 1930, bueno, 28, 30 por ahí. ¿Qué pasa? Que a los pocos meses de casarse ella se da cuenta que el matrimonio no era lo que le habían vendido, que a ella le habían dicho que iba a ser muy feliz, que iba a tener una vida llena de felicidad, y bueno, pues cuando nace su hija decide irse de su casa con su hijo y marchar a la capital. Esta mujer nace en Almería, evidentemente, pues bueno, eso es un escándalo, porque bueno, no existía aún el divorcio, y entonces ella comienza desde 1902 a escribir una columna feminista. Evidentemente, por suerte, comienza también a vivir pues, los movimientos sociales y todo lo que es anterior a la Segunda República, que bueno, pues le da un poco más
de ocasión para exponer sus ideas y para intentar luchar. Es una gran defensora sobre todo del divorcio, porque ella considera que, bueno, que mayor libertad hay para una persona que decidir con quién compartir la vida, con quién tener al lado, que quizás porque te hayas equivocado no tienes por qué pagar ese error toda tu vida. Por desgracia para ella, muere en 1932, por lo tanto no le da tiempo a la pobre a vivir el periodo republicano. Y otra personaje que, vamos, lo he descubierto por casualidad, rebuscando y leyendo y eso, es Agustina González López, que la llamaban la Zapatera. Esta mujer nace en Granada, además después fue fusilada muy cerca de donde fue fusilada Federico García Lorca, y esta mujer se queda huérfana muy joven y pasa a la tutela de sus hermanos y de sus tíos. ¿Qué pasa? Que ella es una persona pues que le gusta la poesía, le gusta leer, le gusta muchísimo la astronomía, recibe educación y comienza a querer salir del entorno donde la querían encerrar. Entonces comienzan a mirar la mar y ¿qué hace? Pues ella se disfraza de mujer y sale a la calle como hombre para poder disfrutar de todo eso que se le llega simplemente por el hecho de ser mujer. ¿Qué pasa? Que la descubren al tiempo y para evitar ser condenada por haberse hecho pasar por hombre, se hace pasar por desquiciada. Es decir, bueno, pues los hombres no, hay pobrecita, es que está mala de los nervios, no sé cuánto, y durante toda su vida, por tal de intentar que no la condenen por lo que hizo, sufre aislamiento, sufre el tratamiento psicológico típico del momento, que como sabéis, pues no era nada positivo ni nada agradable, sin duda. Y esta mujer escribe numerosos escritos de astronomía, de matemáticas, de poesía, incluso crea, esto sé que a algunos de los presentes les va a gustar, el Idearium Futurismo, que es un libro de cómo hablar a andaluz. Es decir, ella elimina las Q y las cambia por K, utiliza solo la Z, entonces ella reivindica constantemente su cultura y su costumbre y sobre todo reivindica su tradición granadina. Evidentemente, pues bueno, pues hay muchas más mujeres. Dan, por ejemplo, hablado de Carmen Luna, que es una referente en nuestra localidad, pero sin embargo también por desgracia sabemos que hay 19 mujeres más en la fosa común que hemos llevado mucho tiempo reivindicando, que está en nuestro cementerio y que aunque están identificadas no han podido ser desenterradas. Y en la historia pues también tenemos a muchas otras mujeres, bueno, pues Guadalajara Mella, María Zambrano, Josefina Molina, etcétera y etcétera. Y por todas ellas y por toda su lucha nosotros tenemos que heredarla y seguir luchando, seguir peleando y ponernos al lado de los hombres y continuar el camino porque no nos queda de otro. Por ello, el 28F tenemos que salir para reivindicar Andalucía, el 8 de marzo tenemos que salir para reivindicar el feminismo y el 15 de marzo tenemos que salir para reivindicar nuestro planeta, porque si no nos cargamos el planeta en el que vivimos, ni Andalucía ni feminismo. Y con eso le dejo a Vanessa que os va a hacer una pequeña exposición del ecofeminismo. Poca gente sabría decir en qué trata exactamente el ecofeminismo. Y bueno, podría abordarlo desde sus distintas fases, desde la tendencia utópica de los años 70, en el término se acuñó en ese año con Françoise Le Bon, no sé yo, ella sabe bastante que yo, Françoise Le Bon. Y bueno, luego estaría el ecofeminismo radical y por último el ecofeminismo, pasando del ecofeminismo liberal al ecofeminismo feminista. Bueno, en definitiva quería decir que hay muchas fases del feminismo y que podría adentrarme en cada fase, pero he visto más constructivo adentrarnos en las líneas más básicas que lo definen y haciendo un recorrido más visual
para que se entienda mejor. En la década de los 70 hubo un grupo de mujeres que se abrazaron a los árboles de los bosques de Garhwal en los Himalayas indios. Intentaban defenderlos de las modernas prácticas forestales de una empresa privada. Estas mujeres sabían que la defensa de los bosques comunales de robles, rododendros, de esta zona era imprescindible para resistir a las multinacionales extranjeras que amenazaban su forma de vida. Para ellas el bosque era mucho más que simplemente madera, metros y metros cúbicos de madera. El bosque era leña para calentarse, cocinar, el forraje para los animales, el material para las camas del ganado y la sombra. El abrazo de las mujeres chicos a los árboles era el abrazo a la vida. En esta misma década, un grupo de unas 14 mujeres se organizaba en Buenos Aires, eran las madres de unas personas que desaparecieron, convirtieron en público su dolor y durante décadas las madres de la Plaza de Mayo representaron un ritual semanal de resistencia basado en el papel de la ideología patriarcal que había asignado a las mujeres. Ellas asumieron este discurso para darle la vuelta y convertirlo en arma política. Desde su papel de madres convirtieron su pérdida personal en política y resistieron, invirtiendo las formas tradicionales de activismo social y político frente a la durísima represión y violencia militar. El eje central de la política de las madres era la defensa de la vida y el derecho al amor. Tanto el movimiento Chilco como las Madres de Mayo son dos de los muchos ejemplos de la actividad social y el mantenimiento de la vida. Esta centralidad en la vida crea un espacio de encuentro de diálogo entre el ecologismo y el feminismo, que alumbra interesantes propuestas para la transformación social. El pensamiento occidental subordina a las mujeres y a la naturaleza. La filosofía que alimenta nuestra cultura es una herramienta que sustenta la supremacía del hombre y la subordinación de las mujeres y de la naturaleza. El sistema de pensamiento patriarcal presenta tres grandes rasgos esenciales. Una estructura binaria que divide la realidad en dos pares, siempre opuestos: la cultura a la naturaleza, la mente el cuerpo, el saber científico con el saber tradicional, la razón, la emoción y el hombre y la mujer. En lo cual, lo normal y lo que tiene valor siempre es una de las partes, haciendo invisible la segunda parte, o sea, la parte que se enfrenta, la opuesta, digamos. Por lo tanto, queda invisible todo lo que tiene que ver con estos valores. ¿Qué pasa? Pues que esa invisibilidad se intensifica a causa del mercado. La economía del mercado sitúa precisamente el mercado como epicentro y de la realidad. Define lo valioso, lo importante, lo central. Por tanto, todo aquello que no entre en juego del mercado no forma parte del mundo de lo económico. Se convierte en secundario, en intrascendente y en el límite de lo invisible. Sin embargo, la paz, el aire limpio, los trabajos asociados al cuidado de las personas mayores, de los niños, que todos ellos lo desempeñan las mujeres, quedan invisibilizados, así como también trabajos que también desempeña la naturaleza. La fotosíntesis, por ejemplo, las plantas que regulan el clima, todo ello el mantenimiento de la vida son gratis y no cuentan en ningún balance de resultados dentro de este modelo económico que tenemos. Este criterio de asignación del valor ha influido en la consideración de lo que es o no es trabajo, en la construcción de los roles de género de Occidente y en el marco de la globalización económica y cultural. Entonces sabemos que existe un trabajo escondido. Muchos de los trabajos que históricamente han venido desarrollando las mujeres y la naturaleza no tienen valor monetario y pueden tenerlo. Muchos trabajos imprescindibles para la vida, como parir, alimentar, cuidar, sanar, plantar, buscar leña, conseguir agua, mantener la limpieza, enseñar el lenguaje, apoyar emocionalmente, atender, escuchar.
asistir a las personas con discapacidad, gestionar el presupuesto a corto y a largo plazo. Eso no es pagado y por tanto no figuran en ninguna cuenta de resultados, son invisibles. Algo similar sucede con los trabajos que hace la naturaleza. El ciclo del carbono, el ciclo del agua, la regeneración de la capa de ozono, la regulación del clima, la creación de biomasa, los vientos, los rayos de sol, son gratis, nadie los contempla. Y aunque son imprescindibles para vivir, no pueden ser contabilizados y al no traducirse en dinero también son invisibles para el mercado. Como vemos, la actividad económica no es posible sin los bienes que presta el planeta, bienes que son limitados, que están en progresivo deterioro, ni tampoco los trabajos realizados por las mujeres, a las que se delega la responsabilidad de traer cada día a las personas que van a trabajar, limpios, descansados, alimentados y atendidos. La organización social en torno a estos mercados como epicentro la cotidianidad es crucial y es difícil la responsabilidad de mantener la vida que reside en la esfera de lo gratuito, de lo invisible, en el espacio de las mujeres y de la naturaleza. La lucha por la visibilidad de ambas puede reforzarse mutuamente en una lucha común. Bueno, hasta aquí he podido explicar un poquillo de lo que trata el ecofeminismo. Hoy en día se está hablando mucho sobre el cambio climático. ¿Cuál es la conexión entre el cambio climático y la desigualdad de género? Ambas lacras sociales corresponden a un mismo modelo socioeconómico productivista y patriarcal, basado en la sobreexplotación y en el acceso desigual de los recursos naturales de la Tierra. Un mundo donde las repercusiones climáticas acentúan aún más las desigualdades de género existentes y donde la desigualdad impide una lucha eficiente y justa contra el cambio climático y donde el 80% de los refugiados climáticos son mujeres. Desde hace años, el ecofeminismo reivindica esta doble visión. Solo habrá victoria climática si se desmonta al patriarcado y solo habrá una transición igualitaria si se desmonta al productivismo. La activista suiza de 16 años, Greta Thunberg, ha llevado su indignación hasta la última cumbre sobre el clima para que los políticos del mundo entero escuchen que el tiempo se nos acabó. Ha dejado bien claro que estamos ante un gran desafío en el que todos los pueblos y sobre todo los dirigentes debemos implicarnos para frenar el cambio climático. El futuro es mirado desde las nuevas generaciones con preocupación. La ola verde en forma de manifestaciones y huelgas en las escuelas ha irrumpido en el corazón de Europa y el que llega aquí depende de nosotras. Este 15 de marzo habrá una huelga en todo el país promovida por jóvenes y bueno, no estaría mal que en Utrera se dijera que también estamos preocupados por esas cuestiones y movilizarnos porque no hay empleo ni futuro en un planeta muerto. Bueno, hace ya varios años que se habla de una crisis de los cuidados en el Estado español. El envejecimiento de la población, la inserción, la incorporación de la mujer al mundo laboral y todas las privatizaciones de las políticas neoliberales durante décadas sobre el estado de bienestar han multiplicado sobremanera las cargas que soportan las mujeres que tienen a familiares en situación de dependencia y han visibilizado un vacío bastante grave en las personas que necesitan de dichos cuidados. El mundo de la economía y la política han tratado desde siempre el cuidado de las personas y la reproducción como fenómenos secundarios abocados al seno del núcleo familiar y sobre todo en el plano privado en el que las mujeres somos las que cargamos con todo el peso de lo que son los cuidados reproductivos y de seguridad. Los nuevos modelos de crecimiento urbano que han derivado en la atomización de la gran familia, en la individualización de nuestras vidas y todo lo que conlleva la destrucción unilateral de la gran familia ponen de manifiesto la crisis de la organización tradicional del cuidado y la necesidad que tenemos de integrar nuevos agentes sociales a dichos cuidados.
La solución estaría ahí, en darle una repensada a la forma de compartir el cuidado y cómo repartirlo. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Pues la verdad es que por más vueltas que se le da, siempre llegamos a un punto decepcionante, en el que el trabajo de cuidados hoy día sigue considerándose única y exclusivamente una actividad, una responsabilidad de las mujeres, en las que los hombres desgraciadamente no se implican, no porque en este caso nos estamos posicionando en contra de los hombres, sino porque, como bien han comentado todas las compañeras aquí, como bien ha dicho Gracia, fuiste tú una que dijiste 9 horas al mes. No es porque sean nuestros enemigos, es que es el modelo costumbrista del patriarcado en el que nos tienen sometidos. Entonces, por más que intentemos repensar soluciones nuevas, mientras que no nos quitemos esa lacra de encima, todo lo que intentemos va a ser falible. Otra solución estaría facilitada en manos del Estado. En los últimos años hemos ido viendo de manera incipiente cómo se han ido creando guarderías infantiles, cómo se han ido creando centros para personas que necesitan ayuda por el tema de dependencia, por problemas cognitivos, ya no solo de movilidad, personas que necesitan de cuidados específicos para su vida diaria. ¿Qué sucede? Que todas estas políticas que serían facilitadoras para la vida de la mujer, para poder reincorporarse al mundo laboral, se quedan en otra quimera más debido a la implementación de las políticas neoliberales de privatización, liberalización y de regularización de los servicios públicos. Por otro lado, las empresas, como bien decía Gracia de nuevo, se mantienen en la coherencia de evitar todo cambio que se aleje del beneficio económico. Por ejemplo, la introducción de jornadas parciales para facilitar para facilitar que las mujeres puedan estar tanto en el trabajo como en el hogar sin agotarse. El tema de la conciliación. Si se ponen esas jornadas parciales de trabajo para la conciliación de la mujer en la vida, las empresas las han utilizado para flexibilizar el despido y la precarización en el empleo y los derechos laborales. ¿Quiénes son las principales afectadas? Las mujeres. Cuando se supone que la solución era para facilitar la vida de las mujeres en el seno del hogar y en el plano laboral, vuelve a ser un arma de doble filo en la que salimos perdiendo de nuevo. Ante el debilitamiento de la familia extensa, como decía antes, como red de apoyo fundamental y la persistente evasión de las responsabilidades por parte de los hombres, las mujeres siguen siendo consideradas las principales abastecedoras del cuidado y de la reproducción. Si a esto le sumamos la sobreexplotación específica que seguimos sufriendo en el mercado laboral, es obvio que somos sufridoras tanto activas como pasivas de la doble jornada laboral que se convierte en eterna, ya que cuando salimos de nuestra jornada laboral remunerada, continuamos con las labores del hogar que terminan cuando empieza la nueva jornada laboral remunerada del día siguiente. Es decir, no terminamos nunca. Las mujeres más privilegiadas, en este caso, para parchear su ausencia en el hogar, recurren al mercado para comprar presencia femenina que se haga cargo de los cuidados de su casa y normalmente en la mayoría de los casos son llevados a cabo por mujeres inmigrantes, que no son consideradas trabajadoras reales por Real Decreto. Como bien en Gracia, es que hoy nos vamos a ir de cerveza. Como bien decía en Gracia, hay mucha economía sumergida. ¿Y quiénes son las principales víctimas de la economía sumergida? Las mujeres, de nuevo. Llama la atención que algunos estados evaden su responsabilidad de proporcionar soluciones públicas y sociales a la crisis de cuidados, pero no muestran pudor alguno por facilitar leyes de extranjería xenófobas y sexistas que canalizan la entrada de mujeres migrantes, creando todo un ejército de cuidadoras. Leo textualmente. Los programas de ajuste estructural han perpetrado una crisis económica grave en Sudamérica, generando una elevadísima tasa de paro y asfixia del sector público, particularmente
en mujeres que se vieron obligadas a emigrar al Estado español y a cuidar familias de otras personas ante la imposibilidad de poder mantener la suya propia. Mientras estas mujeres preparan nuestra cena, llevan a nuestros niños al colegio, se encargan de nuestro hogar, acompañan a nuestros ancianos, sus hijas se crían solas durante años, hasta que acaban viniendo a sustituir a sus madres, dejando ellas también a su familia detrás. Así, la cadena internacional del cuidado se convierte en un dramático círculo vicioso que garantiza la pervivencia del sistema capitalista patriarcal. No hay más. La construcción de una sociedad en torno a la necesidad y sostenibilidad de la vida pasa irremediablemente por el desplazamiento de la centralidad del trabajo productivo por aquel que es socialmente necesario. También pasa por superar la típica noción del sujeto tipo blanco, burgués, varón, adulto, encarnador del ideal de autonomía que habita en una sociedad cuyo centro son los mercados. Se trata de cuestionar el actual sesgo estructural de las nociones de ciudadanía de bien común y de trabajo, y cómo estos marcan el carácter profundamente antidemocrático de la sociedad en la que vivimos. Todo ello, evidentemente, conllevará un reordenamiento de prioridades que también han de afectar a nuestra concepción y organización del tiempo, del espacio, de las relaciones íntimas, de la vida que llevamos en la comunidad, de las relaciones de género, del papel del Estado, en nuestras vidas, de la responsabilidad social, de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser autónomo, ser independiente, de lo que significa ser marginal, de lo que significa ser una carga, de saber lo que nos satisface, lo que no nos satisface, de lo que nos hace felices, de lo que no nos deja indiferentes. Pero tampoco basta con ser visionarios. Como he comentado antes, hemos estado intentando buscarle soluciones a todos estos problemas, y mientras que no nos quitemos la venda de los ojos y nos demos cuenta de que realmente el problema está dentro del sistema en el que vivimos, no podremos encontrar una solución real. Es necesario operativizar estos cambios de lógica en medidas concretas y combinarlas con las reivindicaciones que consigan mejoras a corto y largo plazo, a corto y medio plazo, para los sectores sociales en situación de precariedad y exclusión. Mejoras que sirvan de palanca de cambio estructural y, cómo no, en el que vayamos todas y todos a la plaza del 8 de marzo, es imprescindible. Es imprescindible que vayamos a la calle, que no consumamos, que no gastemos un céntimo de euro ese día si podemos evitarlo. Es necesario que no asistamos a clases, que no demos clases si somos profesores, si somos profesoras. Es súper importante que estemos todos y todas juntas para reivindicar que el 8 de marzo es un día muy importante para poder cambiar la mentalidad del sistema en el que vivimos. El feminismo y el anticapitalismo han de seguir buscando lugares comunes en su trabajo cotidiano, desde los que explicitar la inseparable relación entre trabajo precario y división sexual del trabajo en el hogar, entre trabajo-empleo y no trabajo, entre conciliación, corresponsabilidad, derechos sociales y socialización del cuidado, entre la emancipación social y económica de las mujeres de aquí y los efectos desoladores que la inmigración masiva de mujeres de otros lugares se les impone en sus países, en sus familias, en sus vidas, en el declive del estado de bienestar, en la suerte de las que vivimos en el norte y lo que les ha tocado vivir a las que proceden del sur. En definitiva, se trata de seguir identificando los puntos donde se cruzan las múltiples opresiones y estructuras que permiten la reproducción del sistema, y desde esas intersecciones, desde las que nos hemos dado cuenta y hemos puesto una pequeña plan, devolver el cuidado, el bienestar y la vida al lugar que corresponde, que está en manos de todos y de todas nosotras. Así que os esperamos el 28 de febrero, os esperamos el 8 de marzo, os esperamos el 15 y todos los días. Todos los días. El 28 en Sevilla, el 8 de marzo a las 12 en la Fabricanta y el 15 de marzo pues iremos informando. Iremos informando, pero lo que sí no quería cerrar sin decir que todos los días
son un motivo para seguir luchando y para seguir cambiando lo que no funciona. Así que muchas gracias a todos.